Investigación social desde la práctica educativa, un libro de la editorial UNED del que hoy hablamos con algunos de los autores. Una obra colectiva que sitúa el foco de atención en su carácter social, reflejo del perfil profesional de los autores y de una investigación que pone el centro de atención en las personas. Belén Ballesteros Velázquez, profesora del Departamento de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación MIDE-1 de la UNED, es la coordinadora del libro. Forma parte del Grupo Inter desde su creación, el Grupo de Investigación en Educación Intercultural, liderado por la profesora Teresa Aguado, catedrática de esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Nos acompañan también Héctor Melero, educador social, pedagogo, doctor en Educación por la UNED, y Javier Morentín Encina, educador social. En este momento, además, está realizando su tesis doctoral en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muy buenos días a los tres. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y algo muy importante, todos ellos son miembros del Grupo Inter y están vinculados a ese departamento MIDE-1 del que forma parte desde hace muchos años la profesora Belén Ballesteros Velázquez. Profesora, el libro yo creo que sigue la pauta de las publicaciones, las últimas publicaciones del Grupo Inter. Es un libro no solamente muy didáctico, sino además un libro muy ameno, que tiene pues colores, viñetas, resúmenes y otras muchas cuestiones para que las personas que lo lean participen de esa lectura y también, digamos, construyan entre todos ese mensaje social que nos revelan en esta obra. Y en la introducción, Belén Ballesteros precisamente hace una pregunta que luego responden. Investigar en educación social, se pregunta si es algo diferente a investigar en ciencias sociales. Por ahí me gustaría comenzar, porque cada vez que hablamos de investigación nos ponemos a temblar las personas que no están tan vinculadas al mundo de la universidad, que están más vinculadas a la práctica. Bueno, María José, yo creo que haces una pregunta que para mí es muy necesaria y te voy a dar mi opinión, y creo que es una opinión también compartida por el grupo de autores que hemos contribuido a esta obra. Para nosotros es diferente, porque investigar no es únicamente una actividad en la que vayas a aplicar métodos. Es decir, tendríamos el ejemplo clásico de esa investigación más experimental que trataba de establecer una hipótesis y verificarla. Y digamos que esa estructura de trabajo podría ser común tanto si haces un estudio psicológico como si haces un estudio de mercado o como si planteas una investigación descriptiva como las que establece el CIS a través de cuestionarios, y eso lo queremos llevar al campo educativo. Si nos quedáramos en esa sección, en la aplicación de metodologías, claro que valdría lo mismo, pero es que investigar no es eso. Investigar es estar posicionado en un ámbito de actuación, en nuestro caso, la educación. Desde la educación es donde tienen que partir los temas, las preguntas, tu propio rol. Y eso es lo que te hace que la investigación tenga un sentido y tenga una orientación. Nosotros hemos querido tildar el carácter de social precisamente en la investigación. Tiene que ser una investigación que esté relacionada con ese campo, tiene que ser útil para ese campo, tiene que respetar esta práctica y todos los que intervienen en ella y generar un conocimiento que allí tenga ese valor, esa utilidad y ese interés para todos los que puedan implicarse de alguna manera en el desarrollo de procesos de investigación. Bueno, en el caso de la profesora Belén Ballesteros, ha coordinado distintas investigaciones y, como antes mencionaba, pues desde el origen del grupo intervinculada a este grupo de investigación en educación intercultural. Me gustaría también conocer la opinión pues de Héctor Melero y de Javier como educadores sociales. Quizás ahora pues más volcados también en el tema de la investigación y de la universidad, pero son educadores sociales.
sociales. ¿Cuál es su perspectiva sobre la que han trabajado en esta obra colectiva? Después les preguntaré sobre los trabajos en concreto, pero me gustaría también su opinión sobre qué significa investigar en educación social. Héctor Melero. Yo creo que es un poco lo que estaba contando Belén, ¿no? Y además a mí por lo menos me propuso el capítulo, era un poco la idea, ¿no? A ver cómo enfocamos esto de la investigación, que siempre parece como muy ajeno, ¿no? Como parece como muy separado a lo que es la práctica, ¿no? Y ahí volcar un poco la experiencia, efectivamente, de sobre todo pensar desde la práctica, decir, esto sería útil si yo estuviera trabajando ahora mismo en un centro con gente y necesitar algo para saber qué está pasando alrededor, o sea, para entender qué está pasando y para tomar decisiones de cara a mi intervención y a mejorar mi intervención. Y también a saber cómo se va desarrollando, etcétera. Entonces, esta idea yo creo que es la que impregna todo el libro, ¿no? La utilidad y la investigación pensada para que no sea tanto, pues eso, generar un conocimiento abstracto, un conocimiento teórico o validar hipótesis, sino que sea útil a la práctica educativa. Javier Morentín. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Héctor. Yo creo que este libro es una forma de acercar lo que es la investigación científica, como puede estar entendida a nivel pues más académico, que pues incluso pues a los educadores sociales se nos escapa, como pues esto de investigación, pues qué será. Este libro es como nos acerca a otro tipo de investigación, a un tipo de investigación que se produce con la práctica, que está implícita en ser educador social y en trabajar de ello. Entonces, estamos haciendo investigación conforme estamos practicando la educación social. Pues vamos a fijar unos puntos, vamos a organizar un poco pues para que ser conscientes de verdad de que lo que estamos haciendo es útil. Pues diría eso, que este libro nos acerca a la investigación. Bueno, es un libro que no está pensado solamente para estudiantes de los grados o del propio doctorado, sino que hojeándolo, pues vemos que es un libro muy práctico. Después hablaremos, como digo, de alguna cuestión más concreta, pero Belén Ballesteros, me gustaría que nos comentase un poco, pues, cómo han armado este libro, a quién va dirigido, un poco ver también cómo está trabajado el libro, porque vemos pues que hay muchos símbolos, muchas cuestiones que incitan a la práctica. Es un libro para trabajar sobre él, no solamente para leer una vez y arrinconar en un estante de una biblioteca. Pues sí, efectivamente, esta es la idea. Un poco nos situamos en que la investigación es una tarea que nosotros venimos desarrollando en nuestras prácticas cotidianas. Posiblemente no con la sistematicidad o con el rigor que se pida desde un ámbito académico, pero como proceso nos va a resultar familiar. Entonces, desde ese anclaje nosotros tratamos de facilitar cierto conocimiento a través de la estructura de los distintos capítulos, en donde iniciamos siempre un caso práctico. Algo que nos sitúe en esa metodología o en esa forma de trabajar la investigación. Un caso práctico y además real, porque además todos los autores, después les pediré un perfil de cada uno de los autores, que son muchos los que participan, pues todos ellos tienen una vinculación muy real con la práctica. Sí, esa ha sido una de las ventajas y de los privilegios el poder hacer este libro con estos autores, porque hemos podido realmente aprovechar y enriquecernos de toda la experiencia que tienen como educadores, como investigadores, y creo que eso es un gran interés. Desde luego para mí lo ha sido, como coordinadora que he estado, ¿no?, de los distintos capítulos. Bueno, pues como te decía, ese ejemplo es el que abre cada uno de los capítulos y el que nos vale para anclar todo un apartado de información en el que tratamos de justificar el porqué y el sentido de estas metodologías, de estas formas de recogida de información, y ofrecer los puntos clave para ver cómo se puede implementar luego en la práctica. Junto con esta parte más informativa, que siempre va a dar cierto guiño otra vez al caso práctico inicial y trayéndolo otra vez a colación en la explicación y aclaración de algunos de los conceptos o apartados, pues ofrecemos una serie de recursos, una serie de FAQ
O sea, nuestras respuestas a algunas preguntas que consideramos que con frecuencia se pueden plantear en relación con este tema, la bibliografía. Bueno, pues como veis, esto es más o menos la estructura. También hemos querido incorporar un punto que le llamábamos mapa de ruta, porque el proceso de escribir un capítulo, sobre todo cuando trabajamos en equipo, no es un proceso que ya venga totalmente establecido y claro desde el principio. En el momento en que nos ponemos a ello, damos muchas vueltas a algunos de los puntos, redefinimos la estructura y al final pues llegamos a un capítulo con cierta modificación en relación a la propuesta inicial. Entonces, en nuestro mapa de ruta también tratamos de justificar ese camino de búsqueda que los autores de cada capítulo hemos hecho al elaborarlo. La verdad es que viendo el índice también nos podemos hacer una idea y pondremos un enlace porque en la editorial UNED pues siempre ponen unas páginas para que cualquier persona interesada pues antes de adquirir el libro o consultarlo en una biblioteca pues pueda ver de qué trata y cómo está construido. Pero sí que me gustaría hablar un poco de esos 3 grandes bloques. El primero de ellos, más o menos, pues nos han hablado ya de él, es investigación social desde la práctica en educación. El segundo bloque, metodologías de investigación. Ese tema ogro para los estudiantes de los grados, pero la verdad es que leyéndolo está enfocado de una manera muy interesante y muy atractiva. Me gustaría que nos hablase de este bloque, Héctor Melero. Uh-huh. Bueno, yo creo que es un poco lo que has dicho, ¿no? Es pensar en, cuando hablamos de metodología de investigación, creo que siempre se ha planteado de una manera como muy ajena, ¿no? Muy desde el investigador, de su planteamiento de la sistematización científica, de todos estos principios, ¿no? Y aquí la idea es partir desde la educación. Entonces, la búsqueda de las metodologías concretas, que por supuesto no están todas las de investigación, pero todas las que se han incluido, tienen que ver con esto, ¿no? Entonces, por eso se organiza desde un primer bloque de diagnóstico, que tiene que ver con vamos a interpretar lo que está pasando aquí, un punto de partida para nuestro trabajo. Una segunda parte que tiene que ver con entender lo que está pasando, pero de una metodología útiles, fáciles de usar para el educador, porque en realidad están en su propia práctica. Es algo que nosotros todos los días hablamos con la gente, observamos lo que pasa a nuestro alrededor, y estas son las grandes metodologías que hemos utilizado. Y desde ahí buscar otras que nos ayuden a orientar la práctica, ¿no? Como ustedes dicen en la segunda parte de ese bloque, comprender sí, lo que ocurre. Eso es la parte de la observación y las narrativas, que en realidad es algo que el educador hace continuamente, pero muchas veces como que no piensa en ello, ¿no? Simplemente estamos todo el día hablando con la gente, escuchándola, observando qué está pasando, cómo se realiza aquello que hemos planificado, pero no lo sistematizamos, ¿no? Entonces, claro, la metodología que se han usado ha sido, mira, esta metodología te sirve, te ayuda a sistematizar aquello que haces todos los días. Además contrastadas en la práctica y en diferentes ámbitos, porque simplemente con ver un poco el perfil de las personas que han participado en este libro, pues no solamente pedagogos, educadores sociales, también antropólogos, profesores de universidad, pero también gente que está a pie de calle. Por ejemplo, pues Javier Morentín trabaja con menores y además con menores con necesidades especiales de supervisión e intervención psicoeducativa. La verdad es que es un buen reflejo las personas que hoy nos acompañan de los profesionales que han construido este libro. Javier Morentín, me gustaría que nos hablase un poco más de la organización del libro, de esa transversalidad que se desprende en todos los bloques, pero quizás de una manera especial en ese tercer bloque dedicado a técnicas de producción de información. El recoger esa información tan valiosa que puede ser útil para otros a veces resulta complejo, pero ustedes lo tratan de una manera muy amena en este libro. Bueno, el bloque 3 es, como tú dices, técnicas de producción de información. Bueno, en otros libros podemos ver que las técnicas están ya incluidas en la metodología. Este libro es diferente porque se trata de que existen unas técnicas de producción de información, pero no por utilizar estas técnicas vamos a concretar ya la metodología. Lo que se pretende es un poco que tú pudiendo utilizar cualquier tipo de metodología, puedas utilizar cualquier tipo de técnica, sin tener que centrar ni en la metodología en la técnica, ni en la técnica en la metodología, sino, como dice Belén, en los objetivos
que nos planteamos desde el principio de la investigación, que bueno, puede ser principios como, bueno, pues me voy a fijar si esta persona actúa de esta determinada manera con esta otra persona. O sea, no tienen que ser objetivos académicos, no sé muy bien qué adjetivo ponerle, pero... Hay un tema precioso que es el tema 7 dentro de ese gran bloque de técnicas de producción de información, en el que, bueno, que precisamente pues es el bloque, el tema que directamente trabajan Javier Morentín y Alberto Izquierdo. Me gustaría, Javier, que nos hablase un poco de ese mirar para ver. Bueno, pues este tema Alberto y yo lo hicimos con todo nuestro esfuerzo y con mucho cariño. Y bueno, lo que pretendíamos era un poco partir desde nuestra posición como educadores, a pie de calle, cuando trabajábamos en ello, y bueno, poder, diríamos, actualizar esa observación o decir, vemos muchas cosas de las cuales no somos conscientes y no sabemos muy bien por qué. Eso también es investigación. Realmente nosotros conocemos luego a según qué tipo de personas con las que estamos trabajando, que, bueno, por determinada mirada, por determinado comentario, vemos que está, pues, puede estar contento, puede estar triste. Eso mismo, si se repite en otra persona, sabemos que no es así, igual quiere decir exactamente lo contrario. Entonces, era un poco, pues, darle la importancia que tiene a la observación día a día y poder reconocernos en creadores de información también para nosotros y para los demás. El tema es precisamente mirar para ver, la observación como técnica de investigación en contextos socioeducativos. Y hay un epígrafe, un apartado que precisamente titulan Algunas reflexiones sobre cómo y con qué gafas miramos. El capítulo está cuajado de viñetas, les invitamos a verlo, a leerlo y bueno, pues a trabajar sobre ello, porque hay un aspecto que tratan y es todo el tema de los prejuicios que todos tenemos y también pues los educadores sociales. Por eso me gustaría un comentario, Javier Morentín, sobre esas reflexiones de cómo y con qué gafas miramos. Bueno, Alberto y yo éramos muy conscientes de que, bueno, también en el grupo Inter, ¿no? Porque es algo que se trabaja también desde el grupo. Pues bueno, y utilizando la metáfora de las gafas, ¿no? Y que tenemos filtros y que con esos filtros observamos a los demás. Si somos conscientes de qué filtros tenemos, que esto vienen a ser los prejuicios o los estereotipos con los que crecemos, al ser conscientes de ellos, bueno, pues puedo poner remedio a esto. Entonces, si yo tengo un filtro con lo que solo veo la luz roja, podré comprender que existen otras luces que no sean las rojas si soy consciente de que mi filtro es que solo veo luz roja. Si no soy consciente de que mi filtro es que solo veo luz roja, pues creeré que no existen más colores que ese. Entonces, bueno, pues sí, en el capítulo tratamos con imágenes, además pues es el pues mirar para ver, ¿no? Es lo que... Y bueno, utilizamos pues mucho la imagen pues para poder hablar de estos prejuicios y bueno, espero que acertadamente también. Porque... Yo creo que sí, y sobre todo que provocan la reflexión y provocan que miremos para ver. Y volviendo al bloque anterior, a ese bloque de las metodologías de investigación, Héctor Melero, me gustaría que nos comentase concretamente un aspecto de ese tema 6, del que es autor, el estudio de caso aplicado en el proceso de intervención socioeducativa. Y confieso que me he ido a ese capítulo por el tema del estudio de caso, que suele ser algo complejo, está ahí explicado de una manera muy sencilla, pero hay un aspecto que me llamó la atención, es esa propuesta de tu práctica, la práctica profesional como caso de estudio. Esto parte un poco también de la idea, yo creo que lo hemos trabajado también en otros momentos y es muy discutido, ¿no? Esta separación artificial entre lo que es la práctica y la investigación, la acción y la investigación, la teoría y la práctica, ¿no? Esta dicotomía que al final nos dificulta el trabajo porque unos parece que solo ejecutan y otros parece que solo miran el mundo, ¿no? Y lo investigan. Entonces, desde ahí una carencia siempre desde la práctica parece que es mirar esa propia práctica, reflexionar sobre ella para poder mejorarla. Entonces, el estudio de caso, que está enfocado a la práctica concreta con un caso de intervención y tal, también se puede aplicar a tu propia acción educativa.
Y desde aquí es interesante porque el propio educador puede reflexionar sobre su práctica, sistematizar un poco y también compartir esa experiencia con otros educadores. Y este era un poco el reto, y lo planteaba como reto, pues dada la dificultad y la experiencia en el campo, la dificultad de tiempo muchas veces que el educador se encuentra como para hacer más tareas de las que ya tiene, que son bastantes, ¿no? Pero aún así, por eso, el reto de decir, bueno, pero si poco a poco vamos incorporando esto a nuestro trabajo, no solo mejorarás tu trabajo, sino que además serás capaz de compartirlo y mejorar el trabajo de los demás. Iba un poco por ahí. Es muy interesante y recomiendo pues la lectura de esta nueva obra, Investigación Social desde la Práctica Educativa, que coordina la profesora de la Facultad de Educación, Belén Ballesteros Velázquez, y una obra colectiva publicada por la UNED en la que participan, Belén, 16 autores. Me gustaría que nos hiciese un comentario, porque he hablado así como en general del perfil, pero bueno, algo también muy importante. Todos ellos participan en ese grupo inter de investigación en educación intercultural, algunos como miembros del equipo de investigación y otros que colaboran con el grupo. ¿Cómo gestaron esta obra y bueno, cómo han trabajado en equipo? Porque la obra tiene una unidad y un estilo propio. Son muchos autores, son más de 16, porque 16 somos los que estamos presentes en los capítulos, pero aparte de los capítulos tenemos un grupo de debate que se encuentra la transcripción reflejada en el anexo de la obra, y en ese grupo de debate participa también otros profesores y miembros del grupo Inter, y aunque no tengan un capítulo específico, algunos de ellos en la obra, desde luego han estado muy presentes, porque esta obra se debe a una trayectoria ya. Sin duda, en el grupo nosotros hemos podido poner en práctica las metodologías y las formas de producción de información de las que hablamos. Lo único es que también reconocemos que hay otros profesionales y hay otras personas que van a poder hablar de ellas con muchísima más propiedad que nosotros mismos, con lo cual era muy necesario poder establecer estos vínculos con estas personas, poder invitarles y participar en la obra. Y realmente eso es lo que hice desde el primer momento, pues ser consciente de este privilegio que tenemos como profesores en la universidad, donde investigamos sobre los temas que queremos y donde podemos trabajar con quienes queremos. Pues esa ha sido la invitación, teniendo clara la orientación que queríamos darle a la obra, esa orientación práctica, ese carácter social y una estructura provisional que, como digo, todo ha sido posible ir modificándolo, ir afinándolo. Hemos buscado siempre una adecuación entre la experiencia profesional, investigadora, de las personas que trabajaban cada uno de los capítulos y la temática, evidentemente, ¿no? Y luego ya en cada capítulo pues hemos trabajado de forma conjunta los que son compartidos por 2 autores, por 3 autores, pues de acuerdo a la metodología a distancia en la mayoría de los casos, porque muchos de ellos no residen en Madrid, pero hemos buscado nuestros espacios de encuentro. Claro, vemos Sí. autores de distintas universidades, pues desde Zaragoza, desde Córdoba, Sevilla, bueno, no voy a enumerarlos todos porque Castellón también, me van a faltar algunos seguro, y de la propia UNED. Y algo también muy interesante, Belén Ballesteros, es que van incorporando a las investigaciones a los jóvenes investigadores, y eso es muy, muy importante, y sobre todo pensando pues en esa apuesta que la UNED tiene precisamente en la investigación y en ir incorporando porque tenemos que decir que en este caso tanto Héctor como Javier pues han realizado sus estudios en esta Universidad Nacional de Educación a Distancia, y en el caso de Héctor también el doctorado. Javier está realizando el doctorado, así que se ve que el sistema les gusta, porque
han continuado y se han vinculado a ese grupo de investigación Inter y a ese departamento de métodos de investigación y diagnóstico en educación, MIDE 1, de la Facultad de Educación de la UNED. No sé si algún comentario, porque sé que están siempre gestando obras y hay más libros. Alguno de ellos se ha publicado y no nos da tiempo a hablar de todos ellos, pero recuerdo pues el curso pasado el libro que dedicaron a la educación intercultural, con esa nueva mirada, en el que tuvimos ocasión también de hablar con Héctor, que colaboró en el libro. ¿En qué están trabajando ahora? Estamos tratando también de publicar las aportaciones que se hicieron en los seminarios presenciales que se organiza en el Máster de Educación Intercultural, aprovechando que son seminarios abiertos en donde los estudiantes y egresados también vienen a contar sus avances de trabajos, de TFMs o de investigaciones que están haciendo después. Digamos que la universidad debe y puede ofertar espacios de comunicación para que pongamos en común y podamos empaparnos de los trabajos que están haciendo otros. Tenemos esa facilidad, ¿no? Entonces, el poder aprovecharlo, sacar partido y difundir estos trabajos, pues creo que es algo que nos conviene y que salimos ganando todos. Pues muchísimas gracias por habernos acercado pues esta nueva obra, Investigación Social desde la Práctica Educativa, publicada por la editorial UNED pues a principios de este año 2019. Hemos hablado con Héctor Melero, con Javier Morentín, con Belén Ballesteros Velázquez. Una pequeña muestra de esos investigadores que día a día trabajan no solamente desde la universidad, sino también desde la práctica, en distintos contextos vinculados con la educación social, con la educación en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Hasta otro encuentro. A ti. Muchas gracias. Sin distancias, la UNED en Radio 3 y cuando quieras en Canal UNED, canal.uned.es, con enlaces de interés sobre los temas propuestos. Pondremos un enlace al grupo Inter de investigación intercultural integrado por profesoras y profesores estudiantes de diversos departamentos e instituciones. www.uned.es/grupo Inter. Universidad Nacional de Educación a Distancia, uned.es, la universidad pública más cercana.